Buenas tardes, licenciado Rivas. Primeramente, le reitero mi agradecimiento por compartir su conocimiento y aporte a esta entrevista, la misma que tiene como finalidad conocer su opinión acerca de la filosofía del Summa Causai como una alternativa a las formas dominantes de pensamiento y acción. A continuación se abordarán las siguientes preguntas. ¿Cuál es la filosofía del Summa Causai y si usted como docente está de acuerdo en aplicarla y compartirla? Buenas tardes, estudiante. El Summa Causa, también conocida como buen vivir o vivir bien, es una filosofía que busca un equilibrio armonioso entre los seres humanos y la naturaleza, promoviendo un estilo de vida sostenible y en armonía con el entorno. Mi respuesta es positiva y la aplico con mis estudiantes a diario. ¿Qué es la diversidad cultural según el Summa Causai? La diversidad cultural es un elemento fundamental para lograr un equilibrio armonioso en la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza. Algunos puntos claves relacionados con la diversidad cultural con el contexto de Summa Causa incluyen respeto a la diversidad, diálogo intercultural, equidad y justicia cultural y conservación de la identidad cultural. ¿Cuál es el papel de la comunidad en la educación intercultural según el Summa Causai? La educación intercultural según el Summa Causa busca integrar los saberes locales y tradicionales presentes en la comunidad en el proceso educativo, contribuyendo así a un enfoque más holístico y contextualizado. Los docentes deben ser sensibles a la riqueza de los saberes locales y tradiciones presentes en la comunidad. ¿Qué principios y valores del Summa Causai pueden contribuir a la promoción de la igualdad en el contexto educativo e intercultural? La filosofía del Summa Causa aboga por un desarrollo sostenible que garantiza el bienestar presente y futuro. La participación activa de la comunidad en toma de decisiones educativas es un elemento esencial del Summa Causa. Esto contribuye a una distribución más equitativa de los recursos y a la adaptación de programas educativos a las necesidades y contextos específicos de la comunidad. ¿Cuáles son las implicaciones del enfoque del Summa Causai en la formación de docentes que promueve la igualdad y diversidad en la educación intercultural? Son la creación de ambientes educativos que promueven la igualdad y el respeto, la riqueza de las diversas identidades presentes en la comunidad. Para mí, uno de los enfoques muy importantes y que deben fomentar toda institución educativa, sin duda, es la participación comunitaria. Los docentes formados bajo un enfoque Summa Causa deben estar preparados para involucrar activamente a la comunidad en el proceso educativo. Bueno, licenciado Rivas, le agradezco mucho por brindarme su aporte mediante el cual nos ha dejado claro que usted sí apoya al Summa Causa. Gracias. Buenos días, licenciada. Brevemente le reitero mi agradecimiento por compartir su conocimiento y aporte a esta entrevista. Licenciada María del Cisne Cueva. A continuación se abordan las siguientes preguntas. ¿Cuál es la filosofía del Summa Causa y si usted como docente está de acuerdo en aplicarla? En lo personal, como docente, puedo decir que sí encuentro aspectos valiosos en el enfoque del Summa Causai como la promoción de equidad y la inclusión. Segunda pregunta. ¿Qué es la diversidad cultural según el Summa Causai? La diversidad cultural se extiende como la presencia o la existencia de múltiples expresiones culturales y formas de vida en una sociedad. Tercera pregunta. ¿Cuál es el papel de la comunidad en la educación intercultural según el Summa Causai? Como un agente activo y colaborador en una construcción de un sistema educativo que refleje la diversidad cultural. ¿Qué principios y valores del Summa Causai pueden contribuir a la promoción de la igualdad en el contexto educativo intercultural? Me parece que debe fomentar el diálogo, un diálogo constante entre diferentes culturas. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones del enfoque del Summa Causai en la formación de docentes que promuevan la igualdad y diversidad en la educación intercultural? Debe adoptar un enfoque holístico que vaya más allá de lo académico e incluya aspectos emocionales, culturales y sociales. Quedo muy agradecida, licenciada, por brindarnos esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días. Estamos en la materia de antropología cultural e histórica de los pueblos andinos. El tema del que voy a hablar hoy es la filosofía del Summa Causai como una alternativa a las formas dominantes de pensamiento y acción. Introducción. La presente entrevista tiene como finalidad obtener información sobre cómo los docentes de las ciencias sociales ven la filosofía del Summa Causai como una alternativa a las formas dominantes de pensamiento y acción.
Mediante las preguntas elaboradas se puede reconocer el valor que los docentes le han entregado a la nueva filosofía propuesta del Summa Causai, como también se puede evidenciar que el buen vivir o Summa Causai ya no es un simple discurso de corte indigenista, sino una propuesta conceptual y política a partir de una armonía y equilibrio integral de los procesos sociales, económicos y ambientales que buscan un desarrollo alternativo al capitalismo. Método a utilizarse, se utilizó la entrevista a dos docentes de ciencias sociales de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario. Los docentes son el licenciado Marcelo Rivas y la licenciada María del Cisne Cueva. Sí, ellos han enfatizado en la filosofía del Summa Causai la importancia de la interculturalidad y la propuesta comunitaria para el aporte del saber. Se ha utilizado un celular Android para grabar las entrevistas y con el documento de las preguntas para la entrevista. Sí, tenemos también que los resultados que se realizaron a los entrevistados fueron mediante las 5 preguntas abordadas. La primera pregunta fue: ¿cuál es la filosofía del Summa Causai? Y si usted como docente está de acuerdo en aplicarla y compartirla. La respuesta de los dos licenciados están graficadas en estos análisis. ¿Sí? Tenemos que esta pregunta, los dos docentes están de acuerdo en aplicarla. ¿Y por qué? Ya que en lo personal ellos decían que se encuentran en el Summa Causai aspectos valiosos en el enfoque como la promoción de la equidad y la inclusión. La segunda pregunta que se le hizo a los docentes fue: ¿qué es la diversidad cultural según el Summa Causai? Los dos docentes tuvieron una contestación de que están de acuerdo en que la diversidad cultural se habla del equilibrio y también habla como la existencia de expresiones y consistencias múltiples culturales y formas de vida en una sociedad. La tercera pregunta nos dice: ¿cuál es el papel de la comunidad en la educación intercultural según el Summa Causai? Los docentes concuerdan en un 100% que la participación de la comunidad en la educación intercultural incluso debe ser un agente activo en la construcción del sistema educativo. Es decir, es muy importante colaborar a la construcción de un sistema educativo que refleje la diversidad cultural. La cuarta pregunta nos dice: ¿qué principios y valores del Summa Causai pueden contribuir a la promoción de la igualdad en el contexto educativo intercultural? Los dos docentes tuvieron que un 50% que lo más importante es la equidad, ¿sí? Ya que mediante la equidad tenemos acceso a en la educación tenemos acceso a muchas oportunidades. Un 10% se habló de la diversidad y pluralidad, es decir, que se debe fomentar un ambiente inclusivo. También en un 20% la participación comunitaria, es decir, que debe haber una participación. La educación tiene que tomar mucho en cuenta la participación comunitaria. Eso es muy importante. En un 10% es importantísimo también el diálogo intercultural, ya que mediante este diálogo fomentamos la comunicación entre el docente, el estudiante y las autoridades escolares. La sostenibilidad también fue muy importante en un 10%, ya que promoviendo las prácticas educativas que sean sostenibles, el Summa Causai ayuda a beneficiar a todos mediante la sostenibilidad. La pregunta 5. ¿Cuáles son las implicaciones del enfoque del Summa Causai en la formación de docentes que promuevan la igualdad y diversidad en la educación? Aquí los dos docentes comparten que debe existir totalmente la inclusividad, es decir, que deben adoptar un enfoque holístico que vaya más allá de lo académico e incluya aspectos emocionales, culturales y sociales, ¿sí? Esto implica que una comprensión profunda de las convulsiones locales y la diversidad cultural. Las conclusiones que
brotaron de esta entrevista son: como modelo filosófico, el Summa Causai ha influido en diversas áreas, incluyendo las políticas públicas, desarrollo sostenible y derechos indígenas en algunos países de América Latina, como Ecuador y Bolivia. Como docente, la adopción y promoción del Summa Causai dependerá de varios factores, como el contexto educativo, las políticas institucionales y las creencias personales. Algunos docentes pueden encontrar aspectos valiosos en esta filosofía, como la importancia de la sostenibilidad y la inclusión, mientras que otros pueden preferir enfoques más convencionales. En última instancia, la decisión de adoptar o compartir la filosofía del Summa Causai dependerá de la perspectiva y los valores de cada docente. La diversidad cultural, según el Summa Causai, es vista como un componente esencial para alcanzar un equilibrio integral y sostenible en la sociedad, donde la variedad de expresiones culturales y conocimientos contribuyen a la riqueza y vitalidad de la vida comunitaria. La filosofía del Summa Causai, al enfocarse en el bienestar integral y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, promueve principios y valores que pueden contribuir significativamente a la promoción de la igualdad en el contexto educativo intercultural. Gracias por su gentil atención.